Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Transmitimos desde la ciudad de Quito para todo el Ecuador. Transmisión en vivo, en directo, desde el estudio central de Teleamazonas. Ha terminado el debate presidencial entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Teleamazonas y su programa de opinión Hora 25 se propone a continuación presentar un diálogo para analizar y comentar lo que ocurrió en este histórico encuentro entre los finalistas. El último debate de estas características fue en 1984. Después de 37 años volvemos a presenciar un vis a vis como el que siguió o el que estuvo atento todo el Ecuador. Los ecuatorianos han escuchado las posiciones de los dos candidatos. Este es un elemento más que sirve para la toma de una posición con seriedad y responsabilidad. Debemos ir a los comicios del próximo 11 de abril. El debate que hemos visto nos sirve para resolver el voto. Nos proponemos entonces discutir lo que se dijo, lo que se cayó, el comportamiento formal de los candidatos y, por cierto, las tesis enfrentadas. Estuvieron esta noche en juego, sin duda, elementos fundamentales en torno a la posición de los candidatos hacia el futuro del Ecuador. Vamos a tener aquí en el estudio de Teleamazonas a los siguientes invitados. Gracias a Jorge Ortiz, analista de temas políticos y sociales. Gracias a Fernando Casado, analista de temas también políticos y sociales. Y doy la más cordial bienvenida a María Teresa Escobar, directora de la publicación Primicias. Gracias a la audiencia, aquí empezamos, pero antes damos paso a Carlos Sacoto del staff periodístico de Teleamazonas para un informe de lo que ocurre en este momento en las inmediaciones de TC Televisión. Sí, ¿qué tal, Andrés? Amigos, muy buenas noches. Continuamos dentro de las instalaciones de TC Televisión a la espera de la salida de los candidatos Guillermo Lasso y Andrés Arauz, que han terminado ya su participación en este esperado debate. Se ha instalado una tarima en los exteriores del acceso principal a uno de los estudios para poder escuchar los pronunciamientos de ambos candidatos, quienes han debatido no por 1 hora 30 ni por 1 hora 40 como se había dicho en un inicio, sino por aproximadamente 2 horas. Ellos han abordado 5 ejes temáticos, tales como economía y empleo, salud, vacunación, seguridad social y nutrición infantil, democracia e institucionalidad estatal, independencia de poderes, participación ciudadana y transparencia, educación, desarrollo humano y tecnología, relaciones internacionales, movilidad humana y desarrollo sostenible. A esta hora de la noche este es el ambiente en las instalaciones de TC Televisión. Los colegas de la prensa están aquí a la expectativa de que se permita el paso a esta zona que ha estado restringida exclusivamente para la circulación de los candidatos y sus asesores. Ellos, como decía, han debatido, han hablado por aproximadamente 2 horas en este formato televisivo que se ha dividido en 5 bloques con 4 cortes informativos con información del Consejo Nacional Electoral. Vamos a estar aquí a la expectativa en las instalaciones de TC Televisión de los pronunciamientos tanto de Andrés Arauz como de Guillermo Lasso. Es lo que puedo contarte. Andrés, tú continúas con más desde estudios en Hora 25. Muy buenas noches. Gracias, Carlos, y vamos a empezar entonces con la conversación de esta noche. Jorge, desde el punto de vista formal, desde la presentación, la moderadora, la estructura, en fin, ¿cuál es la primera lectura? Buenas noches. Gracias, Andrés, buenas noches. Bueno, como organización el debate fue pésimo, pésimo. Preguntas largas, labiosas, confusas, con una verborragia innecesaria. Lamentablemente la moderadora lo que hizo es leer. Fue un papel de lectora. No fue un papel periodístico de alguien que pregunta y repregunta y pide aclaraciones y pide extensiones. Es decir, y además unos reportajes largos antes de cada bloque que lo único que hicieron es cortar la continuidad del debate y después mucha propaganda en el medio enseñándonos cómo votar, lo que ya sabemos todos. Es decir, el debate como organización pésima, 0, se sacaron 0.
Y reprobaron. la estructura, esta forma de participación, de réplica, de luego una... Y eso es lo único rescatable. Estaba lo único movido, rescatable. estaba entretenido, sí, ¿verdad? pero lamentablemente eran islas en medio de una verborrea del Consejo Nacional Electoral. Creo que el debate estuvo interesante. Creo que los dos candidatos se portaron bien en cuanto a que le explicaron a la gente lo que cada uno piensa, lo que cada uno quiere, lo que cada uno opina. Creo yo que, si me permites un segundo más, me parece que había dos claros objetivos. Guillermo Lasso tendría que generar pasión. Su campaña de primera vuelta fue una campaña sosa, aburrida, almidonada, en que, si bien él no es un hombre de carisma y no podía generar pasión como candidato, debía generar pasión por una causa: la recuperación de la libertad, de los derechos, de las garantías, de la verdad que tanto nos mintieron durante el correísmo. Mientras que Andrés Arauz tenía que demostrar que no es el títere de un titiritero que está en Bélgica. Creo que en la primera parte Guillermo Lasso no logró nada de su objetivo. Estuvo una vez más, como en la primera vuelta, soso, aburrido, dándonos explicaciones. En la segunda se llenó de pasión, que era lo que debió haber hecho desde el comienzo. Cuando empezó a decir como muletilla: Andrés, no mientas otra vez. Cuando le replicó, cuando le apuntó, cuando respondió con dureza, con claridad, con liderazgo. Lo contrario de Arauz. Empezó bien. Se bajó. En las primeras partes demostraba autonomía. La reflexión era así: parece que este señor sí vale por sí solo y no es simplemente el títere del titiritero. Pero fue perdiendo vuelo, fue perdiendo aire, y en la última parte se repitió, volvió a dar las mismas acusaciones, volvió al tema de la banca, se lo vio aburrido, se lo vio con muy poco repertorio. Ok, gracias, Jorge. María Teresa, buenas noches. Su primera lectura formal de lo que acabamos de ver, por favor. Muy buenas noches, Andrés. Noches, sí. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches al público de Hora 25. Mi impresión es que los candidatos tomaron varios temas que no habían tomado en la primera vuelta para conquistar ese electorado de Yacu Pérez y ese electorado indeciso, que es el que al final va a decidir quién gana, porque es una porción bastante importante de los votantes. Entonces tenemos, por ejemplo, a Guillermo Lasso hablando de los derechos GLBTI, tenemos a Andrés Arauz hablando de una reconciliación, incluyendo a los indígenas en su discurso, cuando durante el gobierno de Rafael Correa hubo un enfrentamiento con ese sector. Entonces como que les extiende una rama de olivo a los indígenas. Vemos a Arauz hablando mucho de ambiente, que eso era un tema fuerte de la campaña de Yacu. A Lasso hablando de los jóvenes y de la problemática de los jóvenes. Y los jóvenes fueron una porción súper importante de la votación de Yacu. Y es una parte importante del electorado que está indeciso. Otro momento interesante es cuando ambos tratan de endilgarse la responsabilidad de quién es el gobierno de Lenín Moreno. Moreno aparece para un poco cada uno distanciarse o enfrentarse frente a Moreno. Moreno se convierte en un arma de ataque entre los dos. Exacto. Y es ese cansancio de la sociedad ecuatoriana frente al actual régimen lo que ellos utilizan. Entonces es evidente, Lasso le dice, bueno, usted es hermano político de Lenín Moreno, ustedes dos son hijos de Rafael Correa, ya tuvimos 14 años de ustedes y quieren 4 años más. Y Andrés Arauz le responde que Lasso y sus amigos lo compraron y que esto fue una traición y que este gobierno no tiene nada que ver en absoluto con el de Rafael Correa. Esos son los elementos centrales que quieres destacar, Rita. Y destacaría un tercer elemento. Este debate, para mi gusto, tenía que ser sobre la economía, que es lo que la gente está esperando, o sobre lo que la gente está esperando respuestas claras, profundas. ¿Qué vamos a hacer con esta crisis? ¿Cómo vamos a salir de esto?
y eso está íntimamente ligado con el tema de la vacunación. Y son dos temas con los que yo creo que nos quedamos con ganas de saber más y de tener más detalles sobre esas dos cosas. Claro, en la economía estaba previsto empleo, estaba pobreza, estaba deuda y esos temas fueron pasados muy rápidamente. Fernando, buenas noches. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias, Andrés. Gracias por la invitación. Gracias. Un saludo a los compañeros y compañeras que están acá y a la audiencia. Yo diría que en este debate hay un claro ganador, ¿no? Y yo diría que es Andrés Arauz. Y voy a explicar por qué. La primera vuelta ha sido una vuelta llena de ruido, ¿no? Ha sido una vuelta, además, que yo diría que ha estado plagada no solamente de una cancha inclinada en contra de Andrés Arauz, tanto en medios de comunicación, sino también en la que se ha destacado una gran cantidad de ataques por parte del resto de los candidatos. Eso dio lugar a que, por ejemplo, el primer debate ni siquiera podríamos llamarlo en puridad debate, sino que fue una exposición de varios candidatos que coincidían todos en algo que era atacar a Andrés Arauz. Entonces, ¿por qué es el ganador? Es el ganador porque ha logrado demostrar dos cosas. Uno, que él es el candidato que no va a polarizar más el país. Si nos hemos fijado, quien ha tenido el tono agresivo en todo momento, aunque al final hablaba de la unidad y de todos bajo la bandera tricolor y el himno nacional, ha sido Guillermo Lasso. Ha utilizado en todo momento un tono extremadamente agresivo. Y en ese sentido, que se pensaría en principio que Andrés Arauz es quien más polarizaría por su pasado, pues eso ha quedado claro que no es así. Y el otro tema que creo que también ha sido importante en este debate es el hecho de que Andrés Arauz por fin ha podido, en una situación de mayor equilibrio, explicar las propuestas que tiene. Porque normalmente lo que ha ocurrido es que se ha estereotipado todo lo que se ha podido, las propuestas que se han hecho por parte de Andrés Arauz. Y en ese sentido creo que también en lo que ha sido la dinámica y el desarrollo del propio debate, pues ha estado mucho más solvente, ¿no? Y cuando hablamos de repetición, pues por ejemplo, a mí este mantra que continuamente ha estado también utilizando Guillermo Lasso como una especie incluso de mecanismo para evitar hablar de propuestas programáticas concretas, pues no me parece bien, ¿no? Andrés, no mientas más. Andrés, no mientas más. Pero eso es lo que queda finalmente. Es lo que está intentando hacer Guillermo Lasso, que sea eso lo que quede, porque de alguna manera esta es la estrategia, yo creo, de Durán Barba, un vacunado VIP, que ha sido su jefe de campaña, que ha sido quien le ha asesorado y quien utiliza normalmente ese tipo de estrategias. Estrategias que al final lo que hacen es, pues, deslucir un debate en donde en realidad tendríamos que haber hablado mucho más de economía, tendríamos que haber profundizado en muchos más temas que ahora interesan a la opinión pública ecuatoriana en una situación de franca crisis. Entonces creo que en ese sentido ha sido una guerra sucia en la que se ha pasado de la raya Guillermo Lasso. Ok, por favor. A mí me hace mucha gracia lo que acaba de decir Fernando. Me parece que decir que hay una guerra sucia contra Arauz, cuando hemos visto en el país muchos años de guerra sucia contra la sociedad por parte del correísmo, pues me parece que Fernando te llamas, ¿verdad? Sí, sí. Como extranjero que eres, seguramente no has vivido lo que vivimos en el Ecuador y por eso dices lo que dices, ¿no? Evidentemente, claro, Arauz puede hacer sus propuestas y puede decir que no va a polarizar. El problema es, Andrés, no mientas otra vez. ¿Quién le cree? O sea, el correísmo, si lo vemos a Rafael Correa cuando fue candidato en 2006, también era el candidato joven que iba a modernizar la democracia de este país, iba a adaptar las instituciones a la nueva realidad del siglo XXI que estaba empezando, estábamos en el 6º año. Hizo exactamente lo contrario. Entonces, claro, el problema es que Arauz puede decir que no va a dividir, que no va a polarizar, que va a ser un gobierno de todos, pero el problema es que ya hay un antecedente muy fuerte y que además sabemos que él tiene una autonomía limitada. Yo creo que por eso decía que me parecía que el objetivo de Arauz en el debate de hoy era demostrar que es autónomo, demostrar que él es por sí mismo. ¿Y eso logró? Creo que en la primera parte sí, en la segunda parte, te decía, se le acabó el repertorio. Se lo abrió un hombre que lo que había preparado para el debate se le fue agotando y empezó a repetir lo de banquero y banquero y banquero, aprovechándose de lo mal que estuvo Lasso al comienzo. A Lasso le dijeron varias cosas. Le dijo, por ejemplo, que la corrupción privada presente en esta sala. Eso fue extraño. Y no respondió. No respondió. Mostró, dijo que los empleados del Banco del Barrio no están afiliados. Y no aclaró algo, no dijo algo. Algo tenía que decir. Arauz mostró la foto de los vacunados VIP y puso al lado de la foto de Moreno
la foto de Guillermo Lasso. ¿Estaba ahí la foto del Lasso? Estaba, y Guillermo Lasso no reaccionó. No le dijo, señor Arauz. Ahí debió haberle dicho, Andrés, no mientas otra vez, porque además era mentira. Además, le preguntaba si Borrero se ha vacunado. Alfredo Borrero sé que no se ha vacunado. Está circulando un video donde él aclara que no se ha vacunado. Sí, exactamente por eso. Y yo lo conozco a Alfredo Borrero, es un hombre de palabra, es un hombre de honor. Más bien se sospecha que el que sí se vacunó en la Argentina con las vacunas rusas fue Arauz. Entonces, creo que fue muy claro. El debate se partió en dos. La primera parte, bien Arauz, demostrando autonomía, demostrando que no es el títere del titiritero. Malazo, lento, soso, aburrido, sin reacción. En la segunda parte, como que entró en calor, empezó a utilizar esa muletilla de Andrés no mientras otra vez. Empezó a responder, empezó a demostrar fuerza, a demostrar pasión. Toda la pasión que le faltó en la campaña, mientras Arauz se iba quedando, le iba faltando el oxígeno. Fernando, al responder la pregunta, lo primero que dijo es, yo creo que ganó Arauz. ¿Tú crees que ganó Lasso? Yo creo que... No, en ningún caso. Yo creo que ganó Arauz porque gran parte del público, o buena parte del público, solo vio la primera parte. Y en la primera parte sí ganó Arauz. En la segunda parte me parece claro que cuando se le acabó el repertorio a Arauz, ganó Lasso. Pero a lo mejor ya era tarde. La primera impresión fue de un Arauz autónomo, un Arauz que no era simplemente un títere del titiritero, mientras que Lasso volvía a ser ese candidato cansino que nos repetía las mismas cosas que ya nos dijo durante toda la campaña. Pero sobre todo me pareció bien que la segunda parte, que Lasso reacciona. Ahí recuperó, porque Arauz y su gente, la gente del correísmo, ha mentido muchos años y muy consistentemente. Y había que responder. Y cuando respondió, se vio un candidato que, si bien no tiene carisma en lo personal, Guillermo Lasso, sí podía ser el abanderado de una causa, y en la segunda parte lo fue. Ok, Fernando, y después voy con María Teresa. Muy bien. Sí, me alegro que también por alusiones me des a mí también la palabra. Bueno, ¿y qué tienes ahí? Esto es un reloj de ajedrez. Claro, un poco para ver cómo... Y estoy bien, ¿no? Vamos más o menos, sí. Okay. El señor Ortiz se extiende bastante, pero es normal, está haciendo unos análisis. Son las estrategias de Podemos, las conozco perfectamente. Claro. Entonces yo creo que efectivamente ha habido una mayor solvencia. Me alegro que usted, señor Ortiz, también lo reconozca por parte de Andrés Arauz, y que eso pues ha demostrado la roto con muchos estereotipos. Y yo creo que la valoración global es también que gana Arauz. No he dicho eso. No, pero yo creo que la primera parte sí, la segunda no. Y después, de nuevo, el señor Ortiz va al pasado, vuelve a intentar determinar lo que va a ocurrir con el gobierno de Arauz a raíz de lo que él interpreta que ha ocurrido en el pasado. Y yo de nuevo creo que ese mantra de no mientas más está fuera de lugar. Por aquí hemos venido a discutir propuestas, y Lasso ha intentado evitar por todos los medios discutir propuestas. Y el que miente es Lasso. Yo le he pillado una mentira curiosa en este debate, porque ha dicho en 2 ocasiones que hay hambre por la nefasta administración desde hace 14 años. En la última entrevista que usted, señor Ortiz, le hizo a Lasso, le preguntó precisamente, que me gustó mucho de hecho la pregunta que usted le hizo, que supongo que la recuerda, cuando le dice: usted, que es una persona que viene de la clase alta, que es rica, ¿usted es capaz de sentir el hambre de los ecuatorianos? ¿Es capaz de ponerse en su pellejo? Algo así dijo usted, ¿no? Le estoy parafraseando. Sí, más o menos así fue. Y entonces lo que respondió Lasso es: he estado en 3 campañas electorales, la del 2000, cito, esto es una cita, no es parafraseo, la del 2013, 2017 y esta. Y es la primera vez que he podido observar que hay hambre en el pueblo ecuatoriano. ¿Qué estaba diciendo Lasso? Pues que en el año 2013, en el año 2017 no había visto hambre, y que es ahora, en los últimos 4 años, en donde ha empezado a haber hambre, es decir, donde hay una situación nefasta. Y yo sí coincido con la lectura que hace Arauz, en el sentido de que es el gobierno de Moreno el que nos lleva a la situación catastrófica actual, porque adopta el programa electoral de Creo desde el principio, y que ha habido ciertamente un cogobierno para sacar adelante las peores medidas que se han hecho en el país, y las peores leyes, Fernando. Y las peores leyes, que son las que nos están en esta situación económica desastrosa. Entonces, es interesante ver que... No puedes decir que fue desde el principio. Si el principio era el gabinete que dejó Correa.
Estaba Vamos, Carlos de la Torre de ministro de desde que me Economía. echan a mí de hora 25. No, por eso. Vale, entonces desde agosto del año 2018 que me echan a mí de hora 25, ahí hay un viraje, incluso antes, había sido antes. Yo creo que en realidad desde que también empieza el montaje o todo el proceso en contra de Jorge Glass, ahí también estábamos viendo ya ese cisma. Gracias. Y esa división. María Teresa, por favor. Bueno, Arauz tampoco respondió a algunas preguntas y algunas acusaciones que le lanzó Guillermo Lasso. Por ejemplo, cuando le dice respóndele a la esposa de Gabela, respóndele a Lourdes Tibán, o sea, respóndele a la prefecta Yori. Yori. Es decir, cuando él ya pone el tema de mujeres con personajes, él se queda, él dice no es un tema de personas, es un tema de un colectivo. Pero en realidad los derechos sí son un tema de personas y no responde sobre esos casos. Hay otros temas que no le responde, por ejemplo, lo de las tasas de interés. Después Arauz reacciona y ahí me parece que se alinea mucho con el correísmo cuando le dice: yo seré presidente, ya nos encontraremos y usted vendrá como banquero y ahí veremos qué hacemos con las tasas de interés. Ahí vamos a ver cómo me las baja y ahí vamos a ver cómo dejan de cobrar esas comisiones alocadas, me parece que fue la palabra. Y vuelve a ese tema de los banqueros y ahí vamos a esa división. Ahí se ve ya que no es ese gobierno de unidad del que habla, que plantea, que no es ese gobierno inclusivo, sino que ya hay un malo de la película, empezando por los banqueros y por las personas que hacen negocios. Él lanza una frase en la que dice al final que a él le disgusta como antivalor que las personas que toman todo y quieren hacer negocio de ello. ¿Qué leo yo ahí? Eso es el sector privado, eso es el sector financiero. Entonces no es un discurso tan inclusivo ni tan pacífico. ¿Y qué te parece la frase que le decía yo a Fernando que me parece que va a quedar? Sobre que Andrés, no mientas otra vez. Es una frase destinada a decirle precisamente que vivimos 14 años de mentiras, que nos mintieron, como decía Jorge, que existe esa percepción en una parte de los votantes, importante también. Es una frase que está vinculada a los temas de corrupción, por ejemplo. Hay otra frase de Lasso que empata con esa, que es que ellos son expertos en crear realidades paralelas o realidades falsas para destruir la reputación de las personas. Entonces va creando una narrativa, Lasso, sobre la falta de honestidad de lo que él considera lo que fue el correísmo y sobre la continuidad de eso hasta ahora. Y pregunta, ¿nos interesan otros 4 años más de esto? Ok, gracias. Jorge, rápidamente que tengo que ir al corte. Tu apreciación. A ver, yo creo que, volviendo un poco a lo que decía Fernando, yo creo que le voy a contar, no sé si él lo sabe porque no sé si estudió historia aquí ecuatoriana. En el Ecuador ha habido 3 grandes épocas de bonanza económica. La una fue en el siglo XIX, la gran bonanza del cacao. Después vino la gran bonanza del banano a mediados del siglo XX. Y ahora, al empezar el siglo XXI, la gran bonanza del petróleo. La primera bonanza puso al Ecuador en los mercados internacionales, la del cacao. La segunda creó la clase media ecuatoriana porque el banano es un producto de pequeñas fincas que hizo que mucha gente se convirtiera en propietarios y al convertirse en propietarios se convirtieran en personas de la clase media, salieran del proletariado. La tercera, que fue la del petróleo, fue la mayor bonanza que pudo haber tenido el Ecuador en su historia. Nunca el Ecuador tuvo nada parecido al boom del banano, del petróleo. Correa la desperdició miserablemente, ¿no? Miserablemente. Es decir, todos los índices, y hay que ver, los índices oficiales, estoy hablando del Banco Central, estoy hablando el nivel, por ejemplo, de disminución de la pobreza, que iba así, se atenúa, se achata. Es decir, una serie de y podría mencionar 10, pero además quiero mencionar que el Ecuador quedó más vulnerable después del gobierno de Correa al
a las variaciones de los mercados internacionales de materias primas. El mismo Correa, en el año 2014, cuando los precios de las materias primas se desplomaron, se tuvo que dedicar a conseguir préstamos chinos a unos intereses, a unas tasas de interés escandalosas y a unos plazos cortísimos, porque la economía ecuatoriana, al bajar el precio del petróleo, como pasó en el 2014, quedó más desnuda que nunca. Correa no logró, ya me responderá, ya veo que está sonriendo, también ese es el estilo que les han enseñado y me parece muy bien, porque lo han aprendido muy bien. Ya, pero no solamente eso, no solamente quedó la economía ecuatoriana más vulnerable a las variaciones de los precios de las commodities del mercado internacional, sino que la deuda externa del Ecuador se multiplicó, se volvió terrible, aplastante. Es decir, es evidente que la economía ecuatoriana fracasó. Entonces lo que dijo Lasso, no sé, yo creo que lo dijo mal. Creo que no quiso... Que descubrió a los hambrientos. Claro. Eso fue una cosa que no tenía sentido, que no debió haberla dicha, que estaba mal, que en el Ecuador ha habido pobreza y ha habido problemas y ha habido necesidades económicas y carencias muchísimos años y no la puede haber descubierto hace media hora. Ese fue un gravísimo error de Guillermo Lasso. Pero lo que sí es cierto es que la economía estuvo muy mal al terminar el gobierno de Rafael Correa y que gran parte de la crisis actual, gran parte, yo diría que un altísimo porcentaje es heredado de esos 10 años en que se manejó la economía con mucho dispendio, con mucho derroche, con mucho populismo y con muchísima corrupción. Ok, tengo que ir a un corte comercial, Fernando. Yo regreso contigo. Tengo que ir a un corte comercial. Volvemos en un instante. Seguimos en Hora 25, en vivo. Bien, vamos a la segunda parte del programa Hora 25. Estamos analizando el debate de los candidatos a la presidencia que se transmitió hace pocos instantes y tal como nos habíamos comprometido, doy la palabra a Fernando Casado. Fernando, su apreciación. Gracias. A ver, aquí en el off de cámara, justamente cuando estábamos en el intermedio, usted ha dicho, si hubiera sabido que eras un correísta tan fanático, no habría aceptado la invitación. No sí, porque ustedes son muy cínicos. Y además, son muy fanáticos y mienten mucho. Está usted insultando, está usted... Ese es el problema, así no vamos a acabar con la polarización. Y así son personas como usted que son lasistas. Yo, por ejemplo... ¿Por qué asegura eso? No me interrumpa, señor Ortiz. ¿Por qué asegura eso? Porque usted lo ha expresado. Mire, ¿cuándo lo he expresado? Dígame. Por favor, señor Ortiz. Dígame que yo termine. Deje de increpar. Mienten, acusan sin bases. Señor, deje de increpar. A ver, entonces... Usted no me increpa a mí cuando dice que soy lasista. Yo cuando por favor, escucho... Conténgase. Yo sé que ustedes por ejemplo, tienden al fanatismo del correísmo y de Podemos, pero... Señor Ortiz, no me vas a decir, que se aclare un ratito rápidamente. No me vas a decir, porque me está interrumpiendo mi palabra, Andrés. Pero tú también estás diciendo cosas que no... No, perdona, pero yo no le he interrumpido cuando le he dicho lo que ha querido. Ok, entonces sí, ya. Gracias, ver, Andrés. Ya. Entonces, pero perdóname, Fernando, perdóname. Aquí el que pone las órdenes y soy el moderador, soy yo. Y tú te vas a someter a lo que yo disponga aquí. No es que tú me vas a dar instrucciones de por qué yo tengo que actuar. Yo no te voy a dar ninguna instrucción. Perdóname. Así tampoco, Andrés. No, es que aquí yo pongo orden Andrés, aquí. Él me está increpando, Andrés. Tú vas a someterte a lo que yo disponga aquí. Es la única cosa que te pongo. ¿Y esa que viene con ese tono? Porque yo soy el moderador y soy el anfitrión. Y nadie te lo está discutiendo. Entonces tú no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer yo. Andrés, entonces cumple con el rol. ¿Cuál es el rol? Y ahí está, me estás dando indicaciones. ¿Quién eres tú para darme indicaciones, Fernando? ¿Quién eres tú para darme indicaciones? Yo soy respetuoso, Andrés. Yo soy respetuoso y te he dado todos los tiempos. Pero lo que te pido de favor es que no me des indicaciones, no me des instrucciones. Aquí el que manda soy yo. Y tú te sometes a mis indicaciones. De modo que vas a continuar con el uso de la palabra, pero no me vas a decir que yo tengo que poner orden aquí. Es un tono muy respetuoso, pero es una oportunidad única para decir una serie de ideas. Mire, señor Ortiz, cuando yo he escuchado las anécdotas que a usted le han ocurrido, cuando le rompieron el manguito rotador, cuando le dieron, le increparon y le violentaron, a mí eso me indigna, señor Ortiz. Al igual que a todos nos debería de indignar ese tipo de realidad. Nosotros tenemos que crear una nueva sociedad, una sociedad en la que estemos todos remando en la misma dirección, que es sacar al Ecuador de la situación en la que se vive. Las situaciones de agresividad que estamos viviendo no se deben de repetir. Y en ese sentido es por lo que la polarización tiene que bajar.
Hoy lo que yo he visto en la televisión, en el debate presidencial, es claramente cómo es Andrés Arauz quien está ofreciendo su mano, quien está intentando bajar esa polarización y quien realmente está manteniendo una misma postura en la que además están irrespetando a los 3 millones de votantes que obtuvo Andrés Arauz en la primera vuelta, es la postura de Lasso. Yo creo que todos tenemos que bajar el tono, todos en el país, porque ahora mismo lo que importa es sacarlo de la situación en la que vivimos. En ese sentido, estoy seguro de que es Andrés Arauz la mejor solución, porque si no, si seguimos con estos fanatismos de llamarme mi fanático, cuando yo me estoy intentando solidarizar con su situación, porque a mí no me gusta que violenten a nadie. Eso es lo que debemos hacer ahora todos para echar de adelante el barco. Gracias, Fernando. María Teresa. Y volviendo al debate, que no es un debate sobre nosotros, sino sobre las ideas que presentaron los candidatos, lo que queda muy claro son dos propuestas completamente distintas de país, de cómo resolver, en lo poco que pudimos ver y lo poco que se pudo profundizar, dado, como decía Jorge, la estructura tan complicada que le impedía a los candidatos profundizar en los temas, la cantidad de preguntas por cada bloque. Pudimos ver algunos esbozos. Uno, Andrés Arauz dice que él quiere mantener la dolarización y su manera de hacerlo es hacer que los dólares se queden en Ecuador. ¿Y eso qué significa? Eso es una economía cerrada, que se van a firmar acuerdos comerciales solo los que le convengan a Ecuador. Y ahí yo tengo dos preguntas. Primero, ¿quién dice que le conviene a Ecuador? Y segundo, ¿qué países están dispuestos a firmar tratados de integración o comerciales o de cualquier tipo que solo le convengan a una parte? Por el otro lado, Lasso le dice a Arauz que hacer que los dólares se queden en Ecuador viene a ser como una suerte de congelamiento, es decir, de congelamiento de la libertad de las personas de decidir qué hacen con su dinero. Y Lasso propone una economía de tipo más abierto, con tratados comerciales. Él habla de tratados comerciales con China, él habla de tratados comerciales con Estados Unidos, él habla de tratado comercial con Tailandia, y él habla de que el país no puede salir de una crisis con un mercado de 17 millones de personas y que no se puede quedar enclaustrado allí, sino que tiene que salir a buscar un mercado más grande. Y él está hablando en ese sentido de exportaciones y de una economía más internacionalizada. Y por el otro lado, Andrés Arauz nos habla de una economía más cerrada por el lado incluso de las importaciones, y él nos habla nuevamente de un discurso que era de Rafael Correa, que era la soberanía alimentaria, y de que no se debería permitir la importación de alimentos, que no debiéramos depender de alimentos, que se debiera haber una producción más o menos que propia del país que copara todo el mercado. Yo no sé si eso sea posible. El comercio exterior más bien busca que los países se complementen y sean más eficientes en algunas cosas, y en lo que no lo puedan ser, puedan traer los productos de otro país. Es por una lógica económica distinta, lo cual me parece un tema muy interesante, porque es el único momento en que los candidatos empiezan a profundizar un poco más. Y que plantean sobre dos modelos. Su visión, que es muy diferente. Y al final también la presentan. Y es una visión personal sobre la vida que es muy diferente entre los dos. ¿Y cuál es ese tema sobre la vida? Ese tema es que Guillermo Lasso dice: yo creo, o mis valores son el trabajo, yo estoy trabajando desde muy pequeño y he prosperado y creo que el pueblo ecuatoriano lo puede hacer. Y le dice a Andrés Arauz: en cambio usted viene de un background privilegiado, usted habla de privilegios, pero usted es una persona privilegiada, que vivió, que su papá le pagó los estudios en el exterior, en cambio mi mamá cosía la ropa en la máquina. O sea, ahí se acerca Guillermo Lasso a este elector que no es de la élite, y lo acusa a Arauz, que es de la élite, y el discurso de Arauz había estado todo el tiempo en el sentido de que Guillermo Lasso es la élite y que es la élite privilegiada, y uno de esos ejemplos fue el de la vacunación que discutieron ustedes dos hace un momento. Ok, gracias María Teresa. Por favor, Jorge.
A ver, yo diría que más bien Guillermo Lasso debió haber sido más enérgico. Al principio fue muy incesantemente agredido por Arauz, ¿no? Constantemente le amachacó lo de banquero, hizo insinuaciones como esta de que la corrupción privada aquí presente, que era evidentemente una referencia, le dijo lo del Banco del Barrio, mostró la foto de la vacunación, es decir, hizo una serie de cosas muy agresivas contra Lasso. Y a mí me hubiera gustado ver un Lasso que reaccione. Responda más rápido. Estaba recordando, Andrés, que no hemos tenido un debate presidencial entre los dos finalistas desde 1984. Ese debate, si lo recordamos bien, Rodrigo Borja lo ganó. Sus respuestas fueron más consistentes que las de León Febres Cordero. Sin embargo, de León Febres Cordero dio un golpe maestro. Míreme a los ojos. Míreme a los ojos. Y la gente lo que se acordó al día siguiente fue el míreme a los ojos. Yo creo que la gente recordará básicamente de este debate, al menos quienes pudieron verlo completo, el Andrés no mientas otra vez. Porque además esa expresión, aparte de tener su gracia, su chispa por sí sola, responde al convencimiento que tenemos una enorme mayoría de ecuatorianos, por lo menos los ecuatorianos bien informados, de que el gobierno de Correa mintió muchas veces, de que tenía un aparato de propaganda maravilloso, magnífico, de una eficiencia impresionante, en lo único en que fue verdaderamente eficiente ese gobierno, y que engañó a mucha gente. Con el transcurrir del tiempo hemos visto mucha gente se ha dado cuenta de la magnitud, de lo fértiles que fueron en mentir. Y entonces el Andrés no mientas otra vez es una cosa que debe haberle llegado a mucha gente. Lamentablemente Lasso pues como que llegó al partido sin calentamiento y arrancó en la segunda parte. Si hubiera todo el debate, lo hubiera mantenido como lo mantuvo en la segunda parte, creo que el resultado hubiera sido claro, ganó Guillermo Lasso. Yo creo que más bien hubo un empate, porque la primera parte le ganó Arauz, la segunda parte la ganó Lasso, desde mi punto de vista, con un agravante para Lasso, que la mayoría del público, o un grueso del público, solo vio la primera parte. Por lo que vio cansó, solo la primera parte. porque el debate fue muy mal hecho, fue muy aburrido. El Consejo Nacional Electoral armó una estructura pesada, aburrida, verbosa, repetitiva. Y entonces mucha gente se va a haber desalentado y se va a haber ido. Y la gente que vio solamente la primera parte del debate debe haber quedado con la sensación de que Arauz ganó. Sobre todo porque Arauz, como digo, tenía el objetivo, que era un objetivo básico, y creo que en la primera parte lo logró y muy claramente, demostrar que no es un títere del titiritero. En la segunda parte se notó que le faltó el repertorio. Estaba circulando ya un meme que decía el cuentero de Muisne, que es un hombre, no sé quién sea, ingeniosísimo. En el Twitter, ¿no? En el Twitter. A mí me lo reenviaron, yo no tengo Twitter, gracias a Dios. En que decía, primera pregunta, ¿qué medidas tomará usted para solucionar la economía? Y él contestaba, necesito un comodín, una llamada a Bélgica. En la segunda parte se notó que se le acababa el repertorio, que no tenía respuestas, que se pasó repitiendo lo mismo. Pero a lo mejor mucha gente ya no vio esa parte. Fernando. Bueno, yo voy a seguir, pese al tono, que ha sido un poco fuera de lugar, que por cierto además me hizo que se me olvidara una contestación al señor Ortiz en temas de lo que fue también esa gran riqueza que se obtuvo con los precios del petróleo, ¿no? Y es verdad que no se redujo la pobreza hasta entonces en 200 años de vida republicana, como se hizo durante esa década, igual con la reducción de la desigualdad, el acceso a la educación, a la salud y otros muchísimos derechos que se adquirieron, ¿no? Y creo que estamos hablando un poco en términos muy generales, pero no estamos abordando los contenidos de los que se ha hablado. Y yo discrepo en algunas cosas también con lo que ha dicho María Teresa. Yo creo que, por ejemplo, no habló Arauz de encerrar la economía, al contrario, él habló de que por qué solamente vamos a hacer una especie de liberalismo bobo, ¿no? Sino que habría que ver qué es lo que realmente le interesa al Ecuador, abriendo el Ecuador al mundo de las distintas tendencias sin ideologizarlas, ¿no? Eso es un poco lo que yo obtengo de ahí. Algo que también me sorprendió de manera negativa de las intervenciones de Lasso era precisamente que no ha abordado la equidad de género, aunque se le han hecho además un par de preguntas muy directas en este sentido. Y de nuevo también una serie de contradicciones, que yo creo que es importante también señalarlas en cuanto a ciertas propuestas. Veamos, por ejemplo, la educación. En temas de educación, por un lado, Lasso nos habla de eliminar el examen de acceso a la universidad, pero al mismo tiempo después reconoce que hay una contradicción en cuanto a la cantidad de
posibilidad, la infraestructura instalada en cuanto a los cupos que ofrece la universidad, que son la mitad de las personas que tratan de llegar a la universidad. Por lo tanto, esa es una oferta muy demagógica por parte de Lasso y también irrealizable. Y creo que ahí, por ejemplo, también es mucho más interesante lo que ofrece Andrés Arauz. Andrés Arauz nos habla de un programa nacional de nivelación, de ir ampliando a través de cuotas la oferta académica, de llevar a cabo también una garantización del Internet como derecho humano, y es así como sí se va a conseguir finalmente, a lo largo de un progreso, el 1,5 millones de estudiantes universitarios para que se universalice la educación. Entonces yo creo que es importante también interpelar este tipo de propuestas que son falaces y engañosas en muchos casos y que normalmente parece que pasaran desapercibido. Además yo creo que en el caso de la eliminación de ese examen de acceso a la universidad y lo que sería de alguna manera tratar de universalizar la educación, a mí me extraña también que en este caso Lasso tenga para los jóvenes realmente esas intenciones, porque recordemos por ejemplo esa relación que ha tenido tan estrecha con la UDLA, como de alguna manera él incluso ha dicho que media UDLA se va a venir a su gobierno en caso de que él gane, ¿no? Entonces de alguna manera universalizar la educación significaría en gran medida quitarle el negocio a las universidades privadas y no creo que lo vaya a hacer, ¿no? Entonces yo creo que hablar de los contenidos de las ofertas que se han hecho en el día de hoy durante el debate también es importante, porque algunas de ellas, como en este caso en educación, han pasado desapercibidas y ese cacareado eliminación del examen, pues no hay que engañar a los jóvenes porque no va a poder hacerlo, es pura demagogia por parte de Guillermo Lasso. Ok, tengo que ir a un corte comercial, voy a la publicidad y enseguida retornamos para el tercer segmento de Hora 25. Bien, vamos a ir al segmento final, al tercer segmento del programa. Voy a dar la palabra a María Teresa y quizás ir cerrando un poco el diálogo. Claro, las tensiones que se expresan también en este estudio son las que están en el país, eso es evidente. Tú, María Teresa, adviertes que la campaña en general, digámoslo así, para plantear, va a continuar en eso de campañas sucias, de miedos, de enfrentamientos de esas características, ¿o crees que el debate contribuyó de alguna manera a salir un poco de esa tensión que vive el Ecuador? A ver, yo creo que el debate pudo haber contribuido más si se hubiera discutido más de ideas. Pero vimos en el debate también mucho enfrentamiento personal, muchas acusaciones personales y muy presente, pero muy presente la figura de Rafael Correa y los 14 años en que Alianza País ha estado en el poder. Es decir, seguimos pensando de alguna manera en el pasado y se habló menos de lo que me hubiera gustado a mí personalmente sobre el futuro del país. Sobre a dónde vamos, dónde están las soluciones, cuál es el modelo de sociedad que vamos a construir. Están ambos bastante anclados en el pasado en ese sentido. Hubo una parte muy interesante también que es cuando se aborda el tema de las relaciones internacionales y Guillermo Lasso dice no nos vamos a quedar callados, no nos podemos quedar callados frente a las narcodictaduras, y no nos vamos a quedar callados frente a lo que pasa en Venezuela y a lo que pasa en Nicaragua. Y Andrés Arauz habla sobre el tema de regularizar a los venezolanos, pero respetando los empleos de los ecuatorianos, y no menciona nada acerca de la posición de Ecuador, cuál será frente a esta disputa que ya es continental y que va a estar presente en los próximos años, y que va a involucrar a toda América Latina. Es una disputa también que tiene su lado comercial, entre si vamos a la Alianza del Pacífico, si vamos a UNASUR, no quedó claro. Había una cosa que mencionaba Fernando, si se puede hacer una integración con estos dos bloques que tienen objetivos distintos, si volver a UNASUR o no. Iremos a la Alianza del Pacífico. ¿Y lo de la institucionalidad, la justicia, por ejemplo? Ahí hay un tema interesante. También hay posiciones distintas.
Andrés Arauz ve el Estado como un todo y el presidente es el que rige el Estado. Y Guillermo Lasso, aunque ambos dicen que van a respetar la independencia de las funciones, me da la impresión de que por el lado de Guillermo Lasso, como dice, vamos a fortalecer a la justicia sin meterle la mano, ahí, por ejemplo, Andrés Arauz no le responde. ¿Qué va a hacer él frente a la justicia? ¿Cómo la va a fortalecer? ¿Vamos a volver al modelo que había con Rafael Correa? ¿O él tiene otra concepción de apoyo a los otros poderes del Estado, pero sin inmiscuirse en ellos? Ese detalle no lo vimos, no se desarrolló lamentablemente y es bien interesante. Creo que se tocó y sí creo que fue muy enfático también Andrés Arauz en hablar de una justicia independiente. Yo creo que dar por hecho de que él estaba como viendo el Estado como un todo, haciendo alusión de alguna manera, María Teresa, a que no hay diferenciación de funciones, creo que no es así, ¿eh? Creo que de hecho ha sido muy enfático en verdaderamente apoyar y apuntalar una justicia independiente. Que hace falta, es una deuda pendiente ahora y antes, ¿no? Además, a mí me preocupa mucho en lo personal también cómo se han personalizado muchos de los procesos judiciales acá en el Ecuador y cómo se ha utilizado también como arma arrojadiza la corrupción y cómo también se ha dado por sentado que el correísmo se dedicó a destruir la justicia, y no es cierto. Y el caso es que ahora nos estamos encontrando con que cada vez que los casos judiciales salen al exterior son impugnados por la propia Interpol. Interpol hasta ahora ha rechazado 7 alarmas internacionales, 7 alarmas rojas en contra de Correa, en contra de Patiño, en contra de los hermanos Alvarado, en contra de Walter Solís, en contra de Carlos Ochoa. Es decir, creo que es también importante analizar cómo actualmente hay una politización muy grave de la justicia que no resiste un pequeño análisis en el exterior, como además la propia Interpol lo justifica hablando de que se está violando su estatuto, el artículo 2 de la Interpol, que habla de que no se debe de violar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo dice literalmente el artículo 3, que no se puede entrar en causas de carácter político, y en base a esos 2 artículos ha rechazado todas esas causas, y desde luego que lo que hace falta es que la justicia sea independiente. Y de nuevo, yo creo que es una gran preocupación de Andrés Arauz, y dar por sentado ese estereotipo de que Andrés Arauz le va a meter mano a la justicia, creo que es especular algo que no se ha dicho en el debate y algo que no podemos derivar de lo que se ha dicho en el debate. Ok, gracias. Jorge, por favor. Sí, a ver, el Ecuador era un país en el que siempre hubo controversias políticas fuertes, ¿no? Siempre. Ha sido un país en el que, especialmente Quito, es una ciudad muy política, muy politizada, y hemos tenido debates fuertes. Si revisamos la historia ecuatoriana, vemos que ha habido política fuerte, pero que ha habido poca violencia criminal en la política, y no hemos llevado las disputas hasta extremos radicales. Entonces Fernando nos dice, yo estoy muy de acuerdo con él, hay que tratar de detener esta polarización. Y creo que... Detenerla, o sea, evitar que se siga polarizando. Lamentablemente, pues fue en el año 2006, cuando llegó Rafael Correa, que se polarizó. Andrés y yo hemos sido periodistas muchos años, María Teresa también unos cuantos menos, se te nota, muchos menos que a nosotros, obviamente. Y nunca vimos este nivel de agresión, de violencia, de irrespeto por la opinión ajena. Andrés y yo hemos sido periodistas independientes que hemos cuestionado a los diferentes gobiernos en posiciones a veces duras, a veces constantes. Muchas veces hemos recibido críticas del poder. Muchas veces nos han enfrentado el poder, o sea, nos ha confrontado. Nunca ha habido el nivel de persecución que hubo en el gobierno de Rafael Correa. Eso con la prensa, en general con la sociedad. El gobierno de Rafael Correa fue un gobierno absolutamente intolerante. Entonces, tenemos derecho los ecuatorianos a, cuando le oímos al candidato de él, puesto por él, elegido por él, guiado por él, tutelado por él, que habla de armonía, de tranquilidad, tenemos derecho a dudar. Más bien no tenemos derecho a no dudar, porque los antecedentes son muy fuertes contra él. Los antecedentes son muy fuertes contra él. María Teresa y yo, como habrás visto, como habrá visto el público, hemos hecho un esfuerzo de ser periodistas independientes. Yo mismo dije,
Arauz ganó la primera parte, Lasso ganó la segunda. Dije que en la primera parte Arauz logró su objetivo, es demostrar que es un candidato autónomo, que no es un simple títere del titiritero de Bélgica, sino que es un tipo que tiene sus ideas y sus afanes y sus formas de ver el mundo. Pero claro, ahí nos encontramos con que el otro lado, me refiero a Fernando, por supuesto, pero me refiero en general al correísmo, es 100%, y te hemos visto, Fernando. Todo lo que dices de Arauz es maravilloso, todo lo que dices de Lasso es muy malo, todo le increpas a Lasso, todo lo elogias. Y esa es la actitud del correísmo. Eso fue lo que hizo que este país se polarizara. Eso hizo que este país se radicalizara a donde llegó. Y ese fue el motivo por el cual el país llegó a niveles de violencia, como los que Lasso le pidió a Arauz que aclare y no pudo aclarar. Dígale algo a la señora de Gabela. Dígale algo a su misma mujer que fue agredida y todos los vimos en el Estadio Olímpico. Dígale algo a todos los desaparecidos, muertos, agredidos, golpeados, calumniados, ofendidos, enjuiciados que hubo durante el correísmo. Es decir, si bien, insisto, hubo controversias políticas siempre en el Ecuador, nunca llegaron a la agresividad, a la violencia que ocurrió desde el año 2007. Quienes hemos estado aquí, quienes hemos vivido aquí, quienes tenemos a nuestros hijos aquí y algún día tendremos a nuestros nietos aquí, pues vimos cómo el país se volvió violento, áspero, intolerante, agresivo en la época de Correa. Correa mismo era un hombre así, que hizo de la confrontación su estilo. Gracias. Y por eso dudamos cuando Arauz nos dice todas las amabilidades que nos dice, porque los antecedentes van muy duramente contra él. Tengo que terminar rápidamente, 30 segundos cada uno y con eso cerramos. Me alegro muchísimo de que hayamos bajado el tono, me alegro también mucho, Andrés, que en el intermedio me hayas dicho que se te ha podido ir la mano un poco, que ha sido poco proporcional un poco la reacción, y creo que ese debe ser además el talante. Yo, de nuevo, Jorge Ortiz, que no lo conocías en mi caso, pero en mi caso, después de haber venido a un programa de Andrés Carrión, cuando supuestamente estaban soplando los aires de libertad, fui expulsado, vilipendiado, se me hizo scratches, se publicaron las fotos de mi familia, tuve que cambiarme de domicilio, simplemente por ejercer también mi derecho a libertad de expresión. Entonces, esas son las cosas que debemos de acabar. Y creo que lo más importante en este momento, yo entiendo que tú tengas dudas respecto a Arauz, en cuanto sea presidente se te van a aclarar, porque vas a ver que hay una nueva generación dentro de un nuevo proyecto, un mismo proyecto, pero que van a cambiar mucho las cosas y que vamos a estar, como debe de ser, entre todos nosotros, teniendo relaciones cordiales, aunque no estemos de acuerdo, aunque no nos vayamos a ir de vinos, pero que aún así vamos a estar a gusto, porque es lo más importante, salvar en este momento al Ecuador de la crisis. María Teresa, 30 segundos y terminamos con Jorge, por favor. Yo creo que una de las tareas más importantes del próximo gobierno es precisamente terminar con la polarización. Porque en un ambiente de polarización, de enfrentamiento, en el que hay buenos y malos, en un ambiente así no se puede sacar a un país de una crisis de estas. La crisis económica de Ecuador es muy seria. Esa crisis demanda consensos nacionales, demanda sacrificios, demanda diálogo y demanda que el país tenga claro para dónde quiere ir y que todos los sectores cedan algo, porque si no, no vamos a salir de esta crisis. Y uno de los aspectos más graves de la crisis, y que esto tampoco lastimosamente no se profundizó en el debate, es el golpe a la clase media. Si la crisis no se resuelve, la clase media prácticamente va a desaparecer, y un país sin clase media es ingobernable. Ok, gracias María Teresa. Jorge, 30 segundos. Perfecto. En 1947 el Ecuador había llegado a una situación de encrespamiento político también duro. Y llegó un presidente interino, el doctor Carlos Julio Arosemena Tola, y él dijo, quiero terminar con el canibalismo político. 20 años después hubo una dictadura militar y en 1967 también hubo un presidente profesional, Clemente Yerobi Vindaguru. Los dos se dedicaron a eso, a terminar con el canibalismo político, a tranquilizar el país, a volverlo amigable, a que todos empujemos en la misma dirección. Hoy lo veo más cerca de ser un Carlos Julio Arosemena Tola o un Clemente Yerobi a Guillermo Lasso de lo que lo veo a Andrés Arauz. No solamente porque lo tutela quien lo tutela, sino por la ideología que tiene. Muchísimas gracias. A ver,
Abrió y cerró Jorge. Entonces, ver, yo creo que justamente el debate demuestra lo contrario, Jorge. Lo que ha ocurrido en este debate es que quien realmente tiene el talante democrático, quien realmente va a sacarnos de la polarización, es Andrés Arauz. Muchísimas gracias a Jorge Ortiz, Fernando Casado y María Teresa Escobar. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana.